el apóstol Judas quedó un poquito atrás del Apocalipsis, hermano. Es una carta que sigue después sigue Apocalipsis. Ahí está Judas. Es una epístola que solo tiene apenas unos 25 versículos. Alabado Dios. Gloria al Señor. ¿Todo lo tiene? Solo voy a leer unos versos para dirigirme de la palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Dice la Biblia: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sea multiplicada. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortándolos que contengáis ardientemente por la fe, porque que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que de antes había sido predestinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordar lo que una vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Gracias, Padre. Amén. Cuéntanos en esta hora, hermano. El tema de hoy, amén, que quiero estar predicando en este día, hermano, en este domingo, es de consejos del otro Judas. Ese es el tema que quiero estar hablando hoy. Consejo del otro Judas. Fíjense que Dios me reveló un mensaje aquí en esta palabra. ¿Por qué le puse el tema consejos del otro Judas? ¿Por qué le estuve viendo esta palabra aquí? Porque hoy en día, mis amados hermanos, nos movemos bajo estos conceptos, bajo estas cosas que están escritos aquí en la palabra del Señor. Y hoy voy a estar hablando de Judas, el apóstol, pero también voy a estar hablando del otro Judas. Por eso les quiero estar hablando que el mundo se mueve bajo estas dos cosas. Bajo uno estamos siguiendo a este Judas que aparece aquí, el apóstol, el medio hermano de Jesús, y otros están siguiendo al otro Judas, al traicionero, al que vendió al Señor. Y a ver que el mundo se mueve de esta manera. Yo estaba analizando la palabra de Dios, hermano, y estaba meditando en el mensaje que había predicado el siervo el día de ayer, y la palabra que nosotros venimos predicando siempre en esta iglesia con respecto a la salvación. Hermano, mire, Dios está revelando que dentro de no muy poco tiempo la redención, la venida del Señor se acerca. Presiento en mi espíritu que Dios, hermano, tarde o temprano, en un abrir y cerrar de ojos, se va a llevar a la iglesia del Señor. Y yo me fui ayer tocado con esta palabra, meditando siempre en lo que predicamos, en el mensaje de la salvación, porque hay gente que escucha el mensaje hoy y viene predicador tras predicador y lo otro y lo otro. Y yo le digo, Señor, pero hemos estado explicando esta palabra por tanto tiempo en la iglesia. ¿Por qué la gente no siente, Señor, ese deseo de buscarte, ese deseo de seguirte, ese deseo de servirte, ese deseo de apartarse de lo malo y seguir lo bueno? ¿Por qué siempre vamos a estar esperando que Dios nos esté hablando y no vamos a actuar y no vamos a accionar? Yo literalmente en la mañana de hoy me levanté llorando. Yo tenía lágrimas, estaba llorando, porque yo veía, hermano, que el Señor, y es algo espiritual, se lo digo, que lo creí, porque casi no sueño, casi no tengo sueños así. De hecho, hay gente que ha estado soñando con el rapto de la iglesia. Dios está dando muchos sueños en estos días a personas sobre cómo va a ser el rapto de la iglesia. Y yo me recuerdo que yo estaba soñando algo, y yo miraba una gran persecución
que venía sobre la tierra. Yo miraba, hermanos, soldados siguiendo a la gente por todos lados. Y nosotros escapábamos con un lugar, íbamos con la pastora, íbamos con un niño. Pero fue algo tan real que cuando yo me desperté, es más, yo toqué a la pastora a ver si la pastora estaba ahí, porque yo pensaba que había sido el rapto de la iglesia. Pero no, el Señor nos está revelando algunas cosas para que nosotros, hermanos, cambiemos nuestra actitud, para que nosotros, hermanos, nos ubiquemos en el camino del Señor, para que nosotros, hermanos, expliquemos que la palabra de Dios es verdad. ¿Están conmigo aquí? De hecho, cuando estaba ahí yo, hermano, yo miré que nosotros salíamos huyendo, pero yo salía huyendo, no sé por qué salíamos huyendo nosotros, pero toda la gente iba huyendo. Pero de repente yo vi que alguien sacó un arma, hermano, y nos disparó a tal manera que nos dejó, pero no nos mató, sino que solo nos dejó como era una bala como de salva. Nosotros no moríamos ahí. Pero lo que les quiero contar es esto, que cuando el hombre salió y yo le dije a él, tú no nos puedes tocar nosotros somos cristianos, nosotros tenemos a Cristo. Le había hablado así a mí de vez. Entonces el hombre sabe que el hombre salió, hermano, y el hombre, cuando yo le dije eso, me dice, no, es que no es eso, me dice, vení, me dijo. Entonces yo salí afuera así, estábamos como hacia arriba, salí afuera y miré, hermano, arriba, y vi yo, hermano, en ese sueño, solo como unas luces, hermano, de un montón de gente que iba para arriba. Y me dijo, le digo yo, eso le digo yo, sí, le digo yo, eso le digo yo que tú estás viendo, le digo yo, ahorita que estás viendo aquí, le digo yo, eso es, le digo yo, esa es la gloria de Dios, le digo yo. Y me dice, sí, me dice, esa es la redención, le digo, sí, me dice, pero ya pasó, me dijo, véanme. Y mire, hermano, yo me entró un sentimiento, pero bien tremendo en mi corazón, y yo digo, Señor, ¿qué es esto? Después me desperté, y yo digo, y toco a mi esposa así, digo, no, aquí está, Dios, no fue el rapto, digo yo, estaba soñando, digo yo. Entonces, y usted me va a decir, pastor, pero ¿por qué no se fue? Porque estaba soñando, pero no me fue. Cuando llegue el rapto de verdad, entonces me voy a ir con el Señor. Yo le quiero decir a usted, hermano, que algo que Dios me reveló a mí, para que les dijera a ustedes hoy, es que en ese momento no se puede tener control de nada. No se puede tener control de nada. Y yo solo miré que la imposibilidad de no poder subir. Y yo, ay, Señor, yo me desperté, se lo digo literalmente, que me levanté en la mañana, me fui de rodillas y le digo al Señor, Señor, si algo no estamos haciendo bien, Señor, revélamelo, porque yo quiero, Señor, irme contigo. Ojalá que ese temor, hermano, pudiera vivir en usted. Ojalá que ese temor de Dios pudiera vivir en nosotros. No que nosotros escuchamos esta palabra como nada y de repente el Señor se va a manifestar, hermano. Y yo le quiero traer esta palabra en esta hora hablando acerca de los dos Judas. Porque precisamente Dios me dio esta palabra. Porque en el tiempo antiguo, en los días que Jesucristo vino, el Señor escogió a 12. Y los escogió, hermanos, para llenarlos de función. Los escogió para que vieran su gloria. Los escogió para salvarlos. Los escogió para que ellos fueran testigos del poder de Dios. Y los escogió, hermanos, desde antes de nacer. ¿Cómo es posible que haya tanta gente en Israel y que Dios haya puesto su mirada en los 12 apóstoles, hermano? Pero sin embargo me doy cuenta de la voluntad de Dios y del gran amor de Dios, y de que de ese día, como testimonio de que nosotros no tenemos que darle excusa a Dios en ese día. Nadie, si en verdad cree en la Escritura, porque esto es para gente que no cree. Yo creo que será así. Yo creo que habrá lamento de muchas personas que no entendieron o que no entendemos el Evangelio con respecto a la salvación. Porque si la Biblia dice, y si la Biblia testificó de que Jesucristo un día iba a venir a la tierra, literalmente Jesucristo vino, yo creo en la segunda venida de Jesús a la tierra. Eso es verdad. Así es. El Señor viene. Lo que pasa es que hay misterios ocultos que a nosotros no nos son revelados. Pero Dios, hermano, en estos últimos tiempos, bueno, la Biblia dice que los ancianos van a tener sueños, no van a ver visiones, los niños. La Biblia habla ahí, ¿no?, de que en los últimos días Dios va a traer esta manifestación. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Entonces, cuando yo veo a mí que Dios escoge Dios escoge a Judas el apóstol,
Dios lo que está diciendo cuando Dios escoge a Judas es que Dios le está dando la oportunidad a cada ser humano en el mundo para servirle, para seguirle. Y que Dios no está viendo, mi amado hermano, de dónde viene la persona, cómo la persona ha sido, cuál ha sido su pasado. Dios quiere desde aquí en adelante traernos, transformarnos y hacernos unas buenas personas a nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Judas nunca quiso cambiar su vida. Yo estuve estudiando la historia de Judas. Yo estuve viendo cómo Judas, antes de ser apóstol, no tuvo, desde niño, Judas no tuvo una vida de devoción. De hecho, en la era medieval, en la Edad Media, cuando cuentan la historia, esto no es Biblia, esto es historia, que narran acerca de lo que fue Judas. Cuentan que Judas fue un niño desde pequeño bien, hermano, problemático. Ya venía con esas características de que no iba a ser una persona de bien. De hecho, su mamá lo abandonó porque desde pequeño él, hermano, venía con eso en su corazón. Venía con eso. Su mamá había soñado, esa es la historia, que él iba a ser un hombre problemático para su padre, para Israel, para Dios. Y fíjense que así fue precisamente cuando Dios lo llamó al ministerio a él. Y déjenme decirle que cuando estamos hablando de Judas, no estamos hablando de este personaje, amado hermano, que la gente lo ve como porque le quiero decir que cayó algo sobre de él, que hasta el día de hoy ese nombre de Judas, hermano, en todos lados la gente lo ve como el traicionero, el que vende, el ladrón, es más, en la fiesta judía hasta lo cuentan en unos árboles, dándole un simbolismo de que, como la manera en que él murió, en algunos lugares, allá como en los países de nosotros, lo pasean, hermano, así en muñecos y hacen como una burla de lo que fue la vida de Judas. Es que la vida de Judas verdaderamente sí fue una burla, pero él no quiso cambiar su vida. Él no quiso cambiar su vida, aunque Jesús lo amó a él. Porque déjeme decirle que era del grupo de los amigos de Jesús, Judas. Sí, él era un hombre de confianza. Para la gente que cree que Judas fue cualquiera, se equivocó. Judas fue uno de los hombres en la Biblia especiales para Cristo. Y era un hombre bien dinámico, era un hombre bien preparado. Judas, no crea usted que por qué a Judas lo pusieron como tesorero. Judas era un hombre que ministraba. Judas era un hombre que sabía. Él estaba a la par del maestro. Jesús lo amó a él. Jesús lo escogió a él. Mas sin embargo, siempre él tuvo ese recelo con el Señor. Fue un hombre que un día se opuso al Señor cuando se le daba al Señor y que Cristo ya estaba a punto de morir. Este mismo Judas fue el que se puso ahí cuando aquella mujer derramó un frasco de alabastro en los pies del maestro. Él fue el primer opositor. Él fue el que se puso en la obra del Señor. Él fue el que dijo, mejor se hubiera vendido este frasco y se le hubiera dado por 300 denarios, se le hubiera dado a los pobres. Es mejor lo que yo pienso que lo que piensa Jesús. Quiere decir que el ego de Judas siempre estuvo ahí, la manera de hacer las cosas a sí mismo. Ese fue el Judas que en otras porciones de la Biblia, en otros evangelios, dice que el diablo se le metió a él para traicionar al maestro. Entonces fíjense que cuando yo voy a la Escritura, cuando yo voy a la Biblia, a la palabra de Dios, me doy cuenta que hoy en día, en esta sociedad que vivimos nosotros, estamos viviendo bajo estos dos caminos, bajo estas dos líneas, bajo estos dos Judas. Un Judas, hermano, que traiciona, un Judas que después de que pasó eso, esa es la palabra del Señor, que después que pasó eso, compró una heredad. Eso es lo que le estamos hablando a usted con respecto a la salvación. ¿Dónde están hoy todos los apóstoles del Señor Jesucristo? Esa es mi pregunta. ¿Dónde están hoy los apóstoles del Señor? Pues creo que están con el Señor en el cielo, los que murieron con el Señor. Creo que el Señor se los ha llevado a ellos, a los apóstoles. Ahora creo que Judas se perdió. Judas es la palabra del Señor, que con ese dinero, con esa plata que él había hecho, lo que predicaba el predicador ayer, que vivimos en el mundo del materialismo, en el mundo donde la gente no valora su salvación,
En el mundo donde la gente oye una palabra hoy y no la pone por obra, oímos la palabra hoy, no hacemos ni siquiera el mínimo intento por arreglar nuestra vida, que Dios lo sabe, que tenemos que arreglar nuestra vida, que tenemos que poner nuestra vida al tiro para que en ese momento no nos sorprenda como ladrón el Señor. No tenemos ningún control de nosotros en el día del rapto, hermano, que cuando Dios venga por su pueblo. ¿Están conmigo aquí? Entonces Dios ve que este Judas, hermano, está siendo ya usado por el diablo. Primero el diablo se le mete adentro. Ahora que el diablo se le mete adentro, míreme, privilegio de estar en la mesa. No, hombre, si Dios te ha dado el privilegio de estar en la mesa de Dios, en la mesa del Rey, participando de las bendiciones de Dios, y algo tan lindo como la salvación, hermano, ¿por qué no la vamos a cuidar con temor y temblor? ¿Por qué no vamos a dejar engañar el corazón del diablo como el otro Judas? ¿Por qué no vamos a perder por lo que dicen los demás? ¿Por qué vamos a hacer eso? No, hermano, vamos a entrar en conciencia. Estamos llegando casi al cierre del fin. Y lo que predicaron ayer es que la puerta se va cerrando lentamente y hay que entrar. Cuando el predicador estaba predicando y estaba hablando de la puerta ayer, que digo, por esta puerta puedes entrar tú, me imaginé yo, el predicador no lo digo, me lo imaginé yo. Oh, es que en la puerta de estrecha no se pueden llevar maletas, dije yo, apenas cabe uno por una puerta estrecha. Entonces no se pueden llevar, andan llevando cosas, andan llevando aquí, andan llevando allá, porque este caminar, hermano, cuesta mucho. Así es, amén. Y Judas, hermano, tiene la oportunidad de andar con el rey en la mesa, tesorero del rey. ¿Usted no cree que la lectura dice que cuando él dijo es mejor darle estos ejemplares hoy vendidos de los pobres por justicia? No, él lo dijo, hermano, porque la Biblia dice que era ladrón y sustraía de lo que caía. Entonces, cuando yo no veo en la vida de este hombre un arrepentimiento en su corazón. Yo no veo que él reconoce, ni siquiera cuando Jesús lo confrontó, porque Jesús nos confronta a nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús lo confrontó a él en la mesa? Allí en la mesa están todos ahí. Ahí viene Jesús y como en la era antigua se acostumbraba a cuando una persona el permiso, mire, usted no vaya a ir a mojar el pan en otra zona porque le pueden dar una galleta. ¿Está conmigo aquí? Si usted tiene su cafecito ahí, a nadie le gusta que le vayan a tocar su cafecito, ¿no? Tiene un cafecito ahí, va a venir otro liso ahí. Excuse me. No, usted no va a aguantar eso. Cuando alguien, y en el tiempo antiguo, cuando a alguien se le permitía que mojar el pan en lo que estaba comiendo, era alguien íntimo. Bueno, yo lo puedo permitir a mí de mi esposa. Y ella de mí, no sé de la sin café. Pero lo que le quiero decir yo es que cuando el Señor le da la oportunidad y le dice, aquel en que yo meto ahí, porque comenzaron, mire, a ver, qué gran pregunta, qué gran dilema, qué gran cuestionamiento pudo haber pasado en la vida de todos ellos cuando el Señor estaba hablando, porque Dios se habla en específico. Fíjense que todos ellos que estaban ahí, ni siquiera sabían, algunos de ellos, quién podía ser el que lo iba a entregar. Sin embargo, el Señor ya lo sabía. Mire que el Señor está hablando y todos comenzaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y comenzaron todos ahí. Cuando llegó Judas le preguntó él mismo la misma pregunta y el Señor le dijo, sí, tú eres, le dijo. Mire, era momento para haber caído de rodillas delante de Jesús. Era momento de reacción. Y eso es lo que vivimos hoy en día en estos tipos de Judas, que escuchamos la palabra. Entonces, cuando Jesús nos habla con la palabra, no caemos en ese reconocimiento en el momento, sino que nuestra vida va a ser llevada hasta que lleguemos a punto de recibir las monedas y ahora entregar al Señor. Así pasó con la vida de Judas. Estoy completamente seguro que Dios es grande y misericordioso. Amén. Y que si Judas cae postrado delante de Jesús en ese momento, estoy seguro que el Señor tiene misericordia de él. Porque Dios tiene misericordia y el Señor tiene misericordia. El problema de él, que fue como él venía tan dañado, él no pudo comprender lo que el privilegio de ser uno de los 12. Así es, amén. No pudo comprender, hermano, de ser el privilegio de ser uno de los 12. Entonces en la Biblia, este nombre de Judas era muy conocido antes. A la gente le gustaba ponerle este nombre de Judas, los hijos. Incluso hubieron muchos Judas aquí en la palabra del Señor. Está Judas Iscariote, el llamado del Iscariote, que le estoy hablando yo. Está el otro que es este hermano de Jesús. Está Judas el Galileo, que aparece en Hechos 5:37, donde habla de que este fue otro ejemplo de perdición también,
porque se puso a hacer una obra que el Señor no lo mandó y de repente reunió un montón de gente, la aconsejó mal y se desapareció la obra del Señor. Entonces, y está también el otro Judas Barrabás, que aparece en Hechos 15:22. Hubieron varios Judas en la palabra del Señor, pero yo quiero hablar también en esta hora del otro Judas que aparece ahí. Porque este Judas, este primer Judas, hermano, que aparece ahí, bueno, miren, después de eso, ya prácticamente no se le encuentran muchos Judas, y hasta el día de hoy, yo no escucho gente que se llame Judas. ¿Hay Judas por aquí? Yo no he escuchado casi que los padres le pongan a un niño Judas, te va a llamar Judas. Hasta para poner el nombre a los hijos, hermano, tienen que saberle a usted el nombre que le va a poner a su hijo, porque lo puede marcar para siempre. Amén. Hay unos que le ponen a los hijos, le ponen Mara, ¿sabe qué es Mara? Amargura. Pues ustedes van a tomar amargado, hermano. Ya lo amargó desde que nació. Sí, eso significa, hermano. Entonces, a veces no sabemos, hermano. A veces cómo se le pone. Cuando usted le vaya a poner un nombre a su hijo, mire qué nombre le va a poner, qué significa ese nombre. Porque el nombre, acuérdense que el nombre que le van a poner a uno, ese lo lleva para toda la vida, hermano. ¿Está conmigo aquí? Y por eso significa a uno. Bueno, a mí me pusieron David, el amado de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Sí. ¿Usted no sabe qué significa su nombre, hermano? Averigüe. Pero ese aplauso, Señor, amén, para ese silencio. Sé la palabra del Señor que cuando estuvo en la mesa, Él está conmigo aquí, cuando estuvo en la mesa con Jesús, esa es la palabra del Señor que después de eso, porque mire, hermano, mire, nada, escúcheme lo que nada de lo que nosotros hagamos en esta tierra que no haga el bien al Señor, a nosotros siempre lo va a ir mal, hermano. Mire que cuando Él fue allá, yo no sé, hermano, yo no entiendo el corazón de este hombre. Cuando venía, hermano, es como hacerle daño a un niño, como hacerle daño a una persona indefensa. Yo no entiendo, hermano, cómo este hombre, después de ver a Jesús, que es el Hijo de Dios, que sana a los enfermos, que tiene un corazón tan lindo, que anda por aquí los endemoniados y predicando y sufriendo y lo otro, y viene a dar la vida. Yo no entiendo, hermano, cómo este hombre, cuando va allí y va a hablar con esta gente del Sanedrín judío, porque lo que pasa es que fue un complot. Como el diablo se le había metido y todo, y también Judas también vivía resentido. Algún resentimiento había en la vida de este hombre. Por eso es que en el Evangelio tú tienes que ser feliz. Tú no tienes que ir con resentimiento en tu corazón en el Evangelio. Por nada en tu vida. Tu vida tiene que ser limpia delante de Dios, mi amado hermano. Tienes que sentirte con la libertad del Señor. ¿Cómo vamos a venir del mundo nosotros que hemos venido atados con resentimiento del mundo, con amargura del mundo, con malas mañas del mundo, y venimos al Evangelio? ¿Y cómo vamos a estar en un Evangelio con una vida así? Yo creo que algo tiene que estar pasando en nuestra vida si nosotros vivimos una vida de esa manera. Y él no había tenido ese encuentro con Jesucristo. Y ahora que fue, yo no entiendo cuando él llegó con eso, porque llevó las monedas. Yo no entiendo, hermano, cuando llegó a 30 vigas de plata, monedas de plata llevó. Y cuando Jesús lo miró, todavía, mire la Biblia, que dice la Biblia que todavía fue, hermano. Y, ay, ¿cómo estás, amigo? Ay, fue, hermano, y lo abrazó. Jesús hasta un beso le dio, fíjate, hermano. Pero como Dios, hermano, conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón, y Él sabe verdaderamente quiénes somos nosotros, hermano. Pero Dios mira el corazón, hermano. ¿Está conmigo aquí? Aleluya. Usted no juzga a nadie porque así por la apariencia, porque Dios mira el corazón también, hermano, de la gente. Aleluya. Hay gente que a veces aparece, pero lo ve y Jesús le dice, con un beso me viene a entregar, joder. Así, hermano, miren, todavía otra oportunidad más de haber caído postrado. Otra oportunidad más, porque fue y lo besó, sabiendo que ya había ido a hablar con el Sanedrín y que ya lo iba a venir a traer al Señor, porque él sabía dónde estaba la noche de la cena que lo mataron al Señor. Así me entrega con un beso, le dijo. Así me entrega Judas. Y Judas, hermano, se fue. Pero en nada sirve lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hagamos, hermano, si dejamos a